Siempre nos hemos sentido muy orgullosos de los sonorenses de exportación, vamos a decirlo así, de los nuestros, de quienes salen de esta tierra y con trabajo, con talento y con constancia se convierten en figuras más allá de nuestros límites, de nuestras fronteras. Y es que nos gusta mucho presumir siempre cuando podemos hacerlo. Nuestro invitado de hoy salió de aquí, no nomás de aquí de Hermosillo, de aquí de Telemax, y con los años se ha convertido en un protagonista recurrente en las carteleras de los cines de todo el país. Actor, conductor y creador, muy inquieto por cierto, Gustavo Egelhaf ha construido una carrera sólida, demostrando que el talento sonorense no tiene límites cuando se combina con disciplina y con pasión. Hoy regresa a casa para conversar sobre su camino, sus personajes, sus procesos creativos y más chismes que le vamos a preguntar. Y por supuesto el momento que está viviendo actualmente en su carrera. Bienvenidas y bienvenidos a Oasis. Aquí comenzamos. Desde Hermosillo, Sonora, Gustavo Egelhaf comenzó su camino en los medios como conductor de televisión. Su talento frente a las cámaras lo llevó a migrar no solo de ciudad, sino también al mundo de la actuación de forma profesional, para enfrentarse a la complejidad del teatro y el cine. Su formación actoral, sumada a su sensibilidad y entrega, le abrió las puertas a proyectos cada vez más sólidos. En poco tiempo, Egelhaf se ha convertido en uno de los actores jóvenes más consistentes del cine mexicano de nuestros días. Su trabajo en películas, así como en series y montajes teatrales de alto nivel, lo ha posicionado como una figura versátil, capaz de moverse entre la comedia romántica, el drama emocional y la introspección escénica. Hoy, Gustavo Egelhaf no solo representa el talento que emerge del norte del país, sino también el esfuerzo constante por crecer en un medio competitivo, sin perder el arraigo ni la autenticidad. Su camino inspira a nuevas generaciones de actores y actrices a creer que sí se puede construir una carrera artística desde Sonora para el mundo. Y conmigo se encuentra, por supuesto, y me da mucho honor, híjole, no sé ni qué decir. Estoy encantado de que estés aquí. ¡Cállate! Mi queridísimo Gustavo Egelhaf. ¿Cómo estás, amigo? Pues no tan bien como tú, por lo visto. Porque... Estábamos viendo el video y la verdad es que se veía muy bonito. Hasta yo me emocioné. Es que tienes una carrera ya muy amplia. Oye, y luego estábamos escuchando la cápsula y decía Gustavo, joven, porque pusimos talentos jóvenes. Esa es una pregunta, a mí el otro día me pusieron en algún artículo, no sé qué, también joven. Yo dije, no, pues estos están muy desfasados. Pero ¿a qué se le considerará joven? No tengo la menor idea, solo asumo que a mí no. Yo, pues, Ni imagínate, a mí tampoco. Pero no en mal pedo, o sea, sino pues es que ya recorrimos mucho camino, Sí, no. Para lo único que estamos jóvenes ahorita es para morirnos. ¿Eres de los que te gusta más o menos ocultar tu edad? ¿La sueles decir así No, tengo 42 años, muy bien vividos y muy contento. Pero, pues sí se siente, como sabrás y como sabremos todos, difícil crecer. Si dejas atrás personajes que ya no llegaron y pues ya no hiciste. Totalmente. Sí es duro, pero al mismo tiempo también yo lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Qué padre. Yo también, fíjate que ahorita me quedé pensando y, por ejemplo, las convocatorias que suelen ser para apoyos artísticos y demás, consideran por ejemplo, ya es que el FONCA hace uno de jóvenes creadores. Claro. Jóvenes creadores y jóvenes creadores llega hasta los 35. O sea, hay como un estándar que dice que los 35 ya... Creo que el 35 está bien, ¿no? Sí, o sea, como ¿sí? Para terminar de llamarse joven. Joven, ¿no? Totalmente. Digo, tampoco somos de la tercera edad, pues, pero... Pero para allá vamos. Pero ya, o sea, digamos que adultos formales, ya. Ya, ¿no? para allá vamos todos, como dijo Pati Chapoy. Mi querido Gustavo, dijimos en la cápsula, y es verdad, comenzaste aquí. No quiere decir que Telemax haya sido tu primer paso en la carrera, ¿o sí? Siento yo que sí. Te voy a explicar por qué. Porque cuando estaba morrito, quería ser actor. Pero todo el mundo se burlaba de mí en la escuela.
la Sor Juana Inés de la Cruz, en el Fobiste, pum. Todo el mundo se burlaba de mí porque quería ser actor y en mi casa se burlaban de mí porque quería ser actor, la neta. Y entonces como que muy niño me desilusioné de la idea de ser actor y empecé a pensar en que quería ser diseñador gráfico o algo creativo, algo que tuviera que ver con el arte o con la creatividad. Pero en Hermosillo al menos, sobre todo en esa época, no teníamos mucha cultura alrededor de eso. Y de pronto vine a acompañar a otro amigo a hacer una audición aquí a Telemax para ser conductor de otro programa aparte. Pero también estaba producido por Daniel Ríos. Y entonces cuando me vio me dijo, ¿tú no quieres hacer el casting? O sea, ¿tú no quieres hacer la audición? Y yo... Bueno. Esa historia que recurrente es, ¿verdad? Sí. En muchos casos. Ajá. Bueno, y mi amigo sabía que a mí me gustaba este asunto, también por eso me traía, pero no para hacer la audición. Y terminé haciendo la audición, que por cierto fue improvisada porque ya los camarógrafos ya se habían ido, etcétera. Entonces me paró aquí afuera y le empezó a hablar a gente y me obligó, porque me obligó la neta, a conducir un programa en vivo, como si estuviera en vivo con gente ahí parada. Y tú te luciste. Y yo, la neta, no, siento que no lo hice tan bien, pero él dijo, me acuerdo mucho que fue como de, empieza a conducir un programa, 3, 2, 1, acción, y yo no, espérate, pero ¿cómo se llama el programa? Como tú quieras, 3, 2, y yo que no, espérame, o sea, dame un concepto, algo con qué trabajar, y me dijo, se trata de música y se llama Extra Música. Y le dije, ok, 3, 2, 1. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Egelhaf y estoy aquí para platicar con ustedes acerca de las nuevas... Y así me seguí platicando y vamos a un corte y regresamos. Regresamos del corte en 3, 2, así y ahí. Ustedes no lo saben allá en casa, pero Gustavo hizo ese casting para desplazarme. Es cierto. Es cierto, porque yo era conductor de ese programa, era un programa de adolescentes, pero yo ya no estaba adolescente, es la verdad. Sí. Yo ya tenía, pues no sé, mis 21, 22 años, ya no me acuerdo bien, creo que tenía 21. Y ya, pues como que ya no era adolescente. Y cuéntale a la gente cómo me bulleabas. Y Gustavo toda la vida... cómo me hacía sentir mal todo el tiempo. Me ha recordado que que entró y que yo, por supuesto, ahora lo pienso y digo, pues debo haber estado muy herido del ego. Seguramente. Y te vi entrar y dije, maldita Alicia. La verdad es que así fue, la neta fue así. El asunto es, yo era un niño muy cohibido y entonces me costaba mucho relacionarme y trataba de ser como agradable a huevo, ya sabes, así de, hola amiguitos, ya sabes. Sí, sí, sí. Y yo siento que caía gordo, la neta. Y por otro lado, pues tú eras el que se iba. Entonces era como de... Y me hacía jetas. Y todos lo conocían a él porque él era el original. Entonces todos se iban con él a saludarlo a él y no me hablaban. Entonces yo estaba de que en el mismo foro así como estábamos. Y él con mucha gente y yo solo en la esquina. Qué así. bárbaro, como película, ¿eh? Y Como yo película a película. todos, no le hablen. Además, como Black Swan, una cosa así. Ajá. Y luego me viste en un programa en Canal 11 conduciendo a la Cachi Cachiporra. Sí, y sí, cierto. me marcaste. Y me dijiste, güey, me da mucho gusto, no sé qué. Y desde entonces nos hicimos amigos. Sí, cierto. Sí, cierto. Yo te vi triunfar y dije, otra vez, maldita Alicia. No, hombre. Y yo estoy aquí. Y yo sigo aquí. Y yo sigo aquí. Pero sigues aquí. Y tú en las carteleras de cine. No, no es verdad, pero no, sí es verdad. Sí es verdad. Sí, Gustavo, sí es verdad. estábamos en este programa, bueno, más bien estuve yo, entró él. Yo creo, y te lo digo en serio, que luego demostraste que tenías mucho talento, estabas muy chavito, no tenías tablas, porque ibas a empezar. ¿Qué estabas, en la prepa, en la secundaria? En la secundaria, saliendo de la secundaria, o sea, último año de secundaria y primer año de prepa, fue los que pasé aquí. Ok, estabas muy chavo en realidad. Quiero preguntarte algo. Menor porque de edad. Te escuchaba y te oía decir, yo quería ser actor desde que era niño. Sí. ¿Cómo se sabe cuando uno es niño que quiere ser actor? Te lo pregunto porque tengo un sobrino que justo me acaba hace un par de días de decir que quiere ser actor y me quedé pensando. Y le pregunté, ¿pero por qué? ¿Dónde has actuado? ¿Qué has hecho? Yo lo cuestioné. Claro. ¿Tú cómo lo sabías? La verdad, fueron como diferentes etapas. La primera fue, estando chiquito, yo tenía, no sé, supongo, un cerebro muy matemático. Y entonces como que la lógica se me daba, por así decirlo. Y la escuela me parecía muy fácil, muy fácil. O sea, era información que me decían y yo la repetía. O sea, no se me complicaba nada.
Y siento que cuando me acerqué al arte, y con acerqué me refiero a leyendo, yendo al cine, etcétera, sí, algo que me hizo como cortocircuito en el cerebro fue la ficción. No entendía la ficción. O sea, era como, ¿qué están haciendo esos vatos? ¿Por qué yo me estoy creyendo la historia que están contando si no es real? Una vez que entendí que la ficción es este lugar imaginario, me hizo cortocircuito en la cabeza y fue como de, es que no sé cómo manipular emociones, eso no lo entiendo. O sea, ¿cómo es que puedo hacer llorar a alguien, hacer reír a alguien, ¿sabes? O sea, simular una realidad, y eso me enloqueció. O sea, todo este tratado lo discerniste de tan niño. O sea, Sí. todo eso pensé. Sí te lo creo, por supuesto. Sí, la verdad, Sí te sí. lo creo. La verdad, sí. Y cómo se manifestaba en ti, digamos, te ponías frente a un espejo, Sí. convocabas niños y hacías una obra. No, o no sea, me seguían el rollo, la neta. Los del Fobista eran bien mamones. Pero sí lo intentaba. O sea, de repente jugábamos a los Power Rangers. Y hacemos así, morfosis. Y yo intentaba eso, crear ficciones constantemente. Y agarraba las muñecas de mi hermana. Y agarraba lo que fuera, piedras, güey. Agarraba lo que sea para contar historias. Y en mi cabeza, como en el imaginario, empezaba a construir. Claramente no tenía el lenguaje para expresarlo, no, era un niño. Pero siempre estuve interesado en la ficción muy cabrón. Y ya más grande, creo que lo que me llamó la atención fue más bien el foco. O sea, la necesidad de ser visto, de ser reconocido, de ser aplaudido, de ser, ¿sabes? O sea, que creo que había una carencia ahí importante. porque qué bueno que lo tocas. Una cosa es la actuación como una forma de expresión artística, Sí. y otra cosa es el reconocimiento. Pero esto, como no es un podcast, es un programa de televisión, Cierto. tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con Gustavo Elja. Regresamos a su programa Mujer Casos de la Vida. Oye, hablábamos antes del corte, Gustavo, de tus primeros pasos, digamos, lo primero, la primera intuición que tuviste para saber que tenías un deseo de ser actor, y el mismo deseo que te llevó por una casualidad a estar en Telemax, a quedar en un casting por una casualidad y a trabajar como conductor. ¿A dónde te llevó después ese paso? Ese es el asunto. Por lo que digo que esto sí fue importante para mí, o sea, estar en Telemax, fue porque esta idea de que no se podía, de pronto se hizo tangible. No de la forma en la que yo quería, pero siendo conductor y saliendo en la tele. Y entonces eso era algo que a la gente le parecía como extraordinario. Yo iba a la prepa o a la secundaria y me decían, ay, te vi en el Extra Música, no sé qué. Y entonces decía, esto siento que sí se puede. Entonces, aquí fue la primera vez que sentí, o sea, que hubo algo en mí que reconoció que esto podía ser mi futuro, y a partir de ahí no se me borró. O sea, ya no volví a dudar de eso. Y después de ahí, Perdón, ¿te sirvió el reconocimiento de la gente? Como que es un aliciente que la gente te empiece a decir. Pues sí, o sea, pero más que el reconocimiento, el entender que funcionaba el vehículo, o sea, que el estar frente a la cámara funcionaba, o sea, que del otro lado había réplica. Entonces, que lo que yo decía importaba o tenía repercusiones, y entonces era como, entonces sí, el canal de comunicación funciona. Entonces, no solo eso, sí se puede. Entonces dije, pues si lo pude hacer aquí, lo puedo hacer en otro lado. Oye, Gustavo, y luego, como actor, porque eso fue como conductor. Sí. ¿Como actor tuviste unos inicios en Hermosillo también? No. Nada. Nada. O sea, ni una pastorela, pues. Ni una pastorela. No conocía a nadie, no sabía por dónde entrarle, no había clases, que yo supiera. Que tú supieras, claro. No estaba nada cerca del mundo en general. De hecho, cuando llegué a Ciudad de México, llegué a vivir con los amigos de unos amigos, que luego se hicieron mis amigos, pero ellos me acogieron de Hermosillo, precisamente, el Iván Aguirre. El Iván Aguirre. Gran fotógrafo sonorense y gran amigo mío. Talentazo, Lo quiero un chingo. sí. Pero bueno, ellos me recibieron en el departamento de los hermosillenses y les dije, quiero ser actor, y me dijeron, me tomaron unas fotos y fui a una agencia de modelos. Me dijeron, deberías de ser modelo, y yo, pero yo no soy alto, yo no soy, ¿sabes? O sea, como que no entro en la categoría, y me dijeron, no. También hay actores en eso para hacer comerciales. Y entonces empecé haciendo comerciales, fui a una agencia, me contrataron, bueno, no me contrataron, sino me aceptaron, O sea, y me mandaron a audición. Empezaste como modelo, o Sí. sea, sin querer. Sí.
Y ese mundo de los comerciales luego es muy, fuerte, ¿no, Gustavo? Pero deja tú lo fuerte. Yo lo agradezco muchísimo porque fue un gran entrenamiento. O sea, yo no sabía, pero fue una gran escuela para saber estar enfrente de una cámara. Gran escuela, porque cuando estudié actuación, o sea, cuando de ahí saqué el dinero para poderme pagar mis talleres de actuación, porque yo no me podía pagar una carrera de actuación porque no tenía el apoyo de nadie, estaba solo en Ciudad de México y solo tenía el dinero que ganaba en los comerciales, entonces no podía ser constante con los pagos, no me podía pagar una carrera. De hecho, terminé la preparatoria estando allá, yo me la pagué, y luego de eso empecé a estudiar actuación, y mientras estudiaba talleres de actuación, yo veía los que hacían la carrera y tenían su diploma y su obra de teatro de graduación, etcétera, y me daba pues mucha envidia, la neta, porque me hubiera gustado haber tenido esa oportunidad, no la tuve. Y luego me di cuenta que me topaba con los de esa misma generación, mi generación, en el set, y ellos no sabían estar en un set. Entonces a mí el haber hecho comerciales y el haber estado en Telemax me ayudó muchísimo como herramienta para manejar la cámara y entonces poderme concentrar en la ficción, en mis diálogos, porque yo ya sabía que si un compañero se paraba aquí de nada iba a servir la toma, entonces me tenía que abrir y me entendía bien con el camarógrafo. O sea, todo este asunto fue como un campo de entrenamiento para algo que venía, que yo no sabía que tenía que saber. A ver, te voy a hacer una pregunta muy polémica. Oh, Te voy a meter en camisa de 11 varas. Yo he conocido actores sin formación actoral que los ves más, sobre todo en cine, más que en teatro, en cine, y que son fenomenales. Sí. Sin instrucción académica en el teatro. Sí. ¿Tú crees, de qué vale la formación académica actoral, Gustavo? O sea, a la hora de los trancazos, a la hora de buscar trabajo, a la hora del chambear como actor. ¿Sabes qué? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque es algo que es muy polémico de pronto en pues en el mundo de los actores, sobre todo. En el mundo del espectáculo es muy polémico. Y ¿de qué vale de todo para mí? ¿Por qué? Porque mi oficio no va de entrar a un lugar, por poner un ejemplo, ¿no? Estamos en una obra de teatro y yo tengo que entrar al espacio y ver por primera vez un castillo blanco. Y entonces la primera vez que hago la obra de teatro y entro y veo el castillo blanco me voy a sorprender, porque humanamente es muy sencillo entrar a un espacio y sorprenderte y maravillarte de lo que ves por primera vez. Mi oficio no está en la sorpresa o en la intuición bien colocada, está en la repetición, está en tener la capacidad de replicar lo mismo que hiciste en 300 funciones, lo mismo en el cine, está en saber... 300 tomas, a veces directores muy tomudos. O sea, hay directores muy tomudos, aventarte 17 escenas, saber manejar tu energía, saber el entrenamiento de trabajar con otros actores, medir su energía, entender desde dónde viene el estímulo que te está mandando, con qué volumen, con qué energía, con qué nivel llegó, para saber cómo responder. Eso es formación que una persona que no la ha tenido, no... Hay gente que tiene muy buen instinto, la verdad. O sea, hay gente que resuelve muy bien. Pero creo que también hay directores muy pretenciosos, lo voy a dejar ahí en pretenciosos nada más la palabra, que les gusta mucho esta cosa como sorpresiva de lo espontáneo que pueden capturar con una cámara y aprecian un poco menos la profesión de lo que es un contador de historias, de lo que es que alguien se mete en los zapatos del personaje lo suficiente como para que te meta en esa ficción que ha sucedido durante siglos. Claro, por eso siento que en el cine es más probable que funcione un no actor o un actor natural, que le llaman, como Yalitza Aparicio, ¿no? Para acabar pronto, porque el cine te da esa posibilidad de... hacerlo por primera vez. De hacerlo, y de manipular en la edición las cosas, o sea, una reacción, Mira, esa toma que estás viendo bueno, no, ya pasó, pero de ese tráiler de esa película de La Rebelión de los Godines, esa toma tomó 17 tomas y fueron 3 emplazamientos diferentes. Y era un monólogo. Quiero ver que un actor haga un monólogo 17 veces en 3 emplazamientos diferentes. Y también depende del tipo de cine, porque luego hay un tipo de cine a lo mejor más contemplativo, más de arte, que a lo mejor pues no se habla, ¿no? Sí, también. Cosas, y es diferente.
Pero bueno, yo creo que en el teatro es más complicado. Sí. En el teatro es más complicado que alguien sin formación te sostenga. No, hombre, sí es complicado que alguien con formación te Bueno, sostenga claro. una obra de teatro. Yo lo he visto con compañeros, no vamos a decir nombres, escuchamos pero no juzgamos. Sí, no poder aguantar una obra de teatro es complicado, pero también, insisto, tanto en el cine como en la televisión, yo creo que el profesionalismo sobre todo se tiene que respetar y se tiene que priorizar por sobre, y esto no lo digo por los no actores o los actores naturales, sino por ejemplo, los influencers. Claro. Este asunto de tener muchos followers y entonces seguramente me va a traer gente al cine, que por cierto ya se comprobó que es mentira, muchas producciones, pero lo siguen haciendo y entonces le dan oportunidades y espacios a personas que no tienen una formación, que no se dedican a esto, solo por tener followers y terminan haciendo un trabajo bastante deficiente, cuando hay gente muy capacitada para hacer esos trabajos, que literal se estudió eso. Oye, y a ver, y ahora te pregunto, cuando tú empiezas a actuar, Ajá. ya deja tú en comerciales, cuando te llegan tus primeros proyectos de actor en cortos, supongo que fueron en cortos, en películas más pequeñas, ¿alguna vez te tocó sentir una especie de desprecio, de desdén de los actores más preparados, así como te traté yo en Sí. el Extramúsica? O sea, no, pero más bien en el sentido de decir, ¿y tú como de dónde saliste? Sí. ¿De qué escuela vienes? Sí. ¿Dónde te preparaste? Sí. ¿No? Sí, de hecho, creo que parte de mi formación, por así decirlo, es que yo no tenía no tenía una carrera formal. Entonces, para compensar eso, me volví muy estricto y muy... Disciplinado. Muy disciplinado con llegar a tiempo, saberme mis líneas, estudiar antes de llegar al llamado, ¿sabes? O sea, qué lente estás usando, comunicarme bien con el camarógrafo, o sea, volverme muy eficiente. Y entonces todo eso lo hacía para compensar precisamente que yo no tuve, porque a mí pues digamos que me tocó lo mismo que estoy hablando de los influencers o de los no actores, pero dentro de una formación actoral distinta, que existió, pero no fue como, claro, tú eres licenciado porque no hice la carrera, me explico. Entonces, para compensar eso, me volví muy disciplinado. Y eso es lo único que yo pediría de un colega, disciplina. Y también me han tocado que me quieran tratar feo, porque sale el sonorense y... No, y siempre has sido muy amable. Tú yo creo que los desarmas, porque eres muy buena onda, eres Espero. muy bien vibrado, ¿no? Espero, ojalá. La verdad es que he tenido pocas malas experiencias, ¿eh? En general me va muy bien. Tengo compañeros muy amables y muy adorables y siento que a mi gente favorita la he conocido haciendo esto. O sea, es como juntarte con los mismos locos que eres tú, claro, pues. O sea, con gente que se cuestiona cosas distintas y eso me encanta de la banda. Entonces, sí, me gusta Oye, mucho. fíjate que cuando uno manifiesta que quiere ser actor, regularmente las familias te dicen, de actor te vas a morir de hambre, ¿no? Es como una respuesta muy típica y muy recurrente, sobre todo en familias más ajenas Sí. al mundo de los actores. Ahorita que regresemos, te quiero preguntar eso, vivir de ser actor. ¿En cuánto tiempo tardaste en poder vivir de ser actor? ¿Y qué tan complicado, qué tan real es esta frase? A lo mejor hay actores que dicen que sí, hay otros que no. Vamos a conocer tu opinión. Pero ¿sabes qué? Llegando de un corto comercial. Me encanta. Muy bien, regresamos a Oasis y nos quedamos antes de ir a corte comercial con una pregunta en el aire que yo le hacía a Gustavo, que era este paradigma, este fantasma, esto que existe del no se puede vivir de ser actor. Sabemos que hay mucha gente, sí, hay mucha gente que vive de ser actor, hay mucha gente que se queda en el intento. Sí. Yo me fijo, Gustavo, que luego está como esta cosa de esperar, siempre como esperar a que te llamen que quedes en el casting. Es como un poco desesperante, ¿no? Pero antes de que hablemos de eso, dime, ¿cuánto tardaste tú en realmente poder vivir de ser actor? Mira, te voy a contar una historia que creo que lo ejemplifica muy bien.
Yo recién llegado a Ciudad de México con el Iván Aguirre precisamente y la Maritza, íbamos, no, yo y el Iván nada más íbamos caminando hacia un súper a comprar comida. Y había un espectacular de Sintonizonio. 2003 creo que fue el año en el que llegué a Ciudad de México. Y le dije, yo algún día voy a estar ahí. Y me dijo, sí, sí. Pasó. 18 años después, creo que literal 18 años después de ese momento, pasé por ese mismo... Cartelera. Esa misma cartelera porque iba a una peda aparte de un compa. O sea, ni siquiera... Yo ya ni vivía ahí hace muchísimos años. Iba caminando. Yo no me acordaba de esta historia. Iba caminando con un 12 por esa calle porque vivía de que a una cuadra de ahí. Y volteo y veo ese mismo espectacular y éramos yo y Diana Bobbio en el espectacular de Hasta que la boda nos separe, en ese mismo lugar en donde dije, yo algún día voy a estar ahí. Y yo, pues como que solté la lagrimita, me acordé de esto primero, claramente, como que solté la lagrimita y me senté en la banqueta. ¿Y abriste un bote? Me prendí un cigarro y abrí un bote. Oye, en la Ciudad de México Y la tomé policía una te foto, agarra... la tengo. Pero estaba entre dos coches, no me veía. bueno. Tomé una foto, tengo la foto de hecho, del espectacular. Y dije, pasaron 18 años. Wow. De eso a esto. Ya había hecho 4 Lunas, teatro, ya me había ido a Los Ángeles a hacer El Vato, pero fue cuando el estreno comercial de Hasta que la boda nos separe sucedió, en donde estaba en estos espectaculares, etcétera, ya con mi nombre, ya no con una marca como o algo. protagónico aparte Sí, tú. sí, en la marquesina. Fue un gran momento, pero pasaron 18 años. Claro, pero ya antes vivías de ser actor. Sí, ya antes vivía de ser actor. Solo me refiero a... Sí, a llegar al... Sí, a ese como claro. tope, por así decirlo, Claro. que no es que haya un tope, sino fue un momento importante en mi vida cumplir esa fantasía, aparte porque no es que mi sueño fuera ser eso o hacer eso. Mi sueño siempre ha sido vivir de contar historias, pero que eso pasara fue muy significativo. Y aparte es importante decir que no fue un golpe de suerte, Gustavo, porque justamente fueron 18 años. O sea, quiero decir, hay gente que le toca hacer un casting de la nada, Sí. quedar Sí. y de repente ser protagonista o ser, vamos a decir, un reconocimiento o fama en el primer proyecto y ¡pum! Y yo creo que ahí es donde a lo mejor uno puede perder medio el piso. Pero una vez que tienes 18 años, picando piedra, vamos a decirlo así, y que no llegaste de la nada, llegaste No, tras un camino recorrido. Mucho, sí. Y lo agradezco muchísimo, la verdad. Hay una como anécdota de que me hablaron muy joven, la neta, en mis 20, o sea, llevaba pocos años en Ciudad de México, para Rebelde, porque salía en un videoclip de Rayleigh Barba, que se llamaba Amor del Bueno, y se hizo muy popular, yo no sabía, yo no usaba mucho el internet porque generación, y pues me hablaron de Televisa para hacer Rebelde y yo dije que no. ¿Por qué? Porque existía este fantasma de que si estabas en Televisa no eras un buen actor, si hacías novelas no eras un buen actor. Entonces yo dije, no, yo soy actor de teatro, yo soy actor de cine, yo me quiero ganar un Oscar, yo que me quiero ganar unos Arieles, yo No quiero... me digas eso. Sí, claro, sí, O claro. sea, pudiste haber sido... No, porque ya Poncho. estaba la primera temporada. Ah, ok. Entonces, como ya era popular RBD la primera temporada, todavía no en el grupo y todo esto, pero como ya eran Rebelde, para la segunda temporada hicieron una encuesta y ganó esa encuesta el chavo del video de Rayleigh. Porque yo no tenía nombre, ¿no? Porque nadie sabía cómo me llamaba. Y luego hiciste algo con Anaí. Un comercial de comercial sneakers. de sneakers. Sí. Perdón por la marca, pero pues... Perdón por la marca, pero sí. Oye, y luego hice una película con Maite. Y Poncho es lo máximo. Ya los conozco ahora aparte por otros proyectos y cosas, pero sí. Oye, qué maravilla. Entonces, tú puedes decir... Tú le dejaste de pedir dinero a tus papás muy temprano. No, mira, vamos a hacer esa parte de la historia cortita. Mis papás me corrieron de mi casa a los 17 y nunca más... ¿Volviste a vivir ahí? Volví a vivir ahí. ¿Nunca más? Nunca. Tú te fuiste a los 17 años y nunca más volviste a vivir en esa casa. Así es. Ni me dieron un peso. Wow. Ajá. Wow. Y antes de que empezaras a agarrar buenas chambas, porque
Porque pasaron muchos años. luego te caen chambas de actor, de un comercial muy bien pagado, Sí, que te da para vivir sí. unos meses. Sí, sí, Luego eso te sí. cae otro, luego no te cae nada. Sí. Este- Me le escondí al de la renta. Y tuvo una época donde pensé que me iban a salir plumas solo comía huevo. Era para lo único que me alcanzaba. Que era como consistente. Entonces agarraba y hacía como huevo con tortilla. Y tenía alguna salsa de chiltepín ahí, o si no me agarraba una latita de chipotle o lo que fuera. Y durante meses comí huevo. Puro huevo. Porque no tenías dinero. Porque no tenía dinero. Y me debían un comercial que eran, no me acuerdo, 10,000 pesos. Pero me lo pagaban en 3 meses, una cosa así. Entonces yo ya debía el dinero, ya había pedido prestado. Eso fueron muchos años, Oliver. ¿Qué Muchos. se necesita tener para no rendirse? O sea, para no decir, ¿sabes qué? Ya, me voy a vender celulares. O sea, Sí, claro. La neta, no sé. la neta sí vendí celulares. De entrada, no Bueno, vendí pero- celulares, pero hice muchas cosas. Yo trabajé en Mazón. Aquí, cuando me corrieron de mi casa, trabajé en Mazón, en el área de bebés, vendiendo pues, cosas de bebés. Trabajé en la Macedonia. Trabajé en una veterinaria. Le barrí pelos a un peluquero para que me diera 200 pesos. Tuve muchos trabajos, muchos. O sea, hasta que llegué a Ciudad de México, porque aparte fui go dancer Ok. en el Zul. A la torre, ok. Fui encuestador, casa por casa. Esto fue mientras hacía Telemax, por cierto. O sea, todavía seguían pasando programas míos y yo tocaba en las casas así de, ¿qué tal funciona su lavadora? Fui capturista de datos. Wow. Y tuve muchos trabajos. Y cuando llegué a Ciudad de México, pues me dediqué a hacer lo de los comerciales, me funcionó, me fue muy bien. Fue un gran campo de entrenamiento, pero fueron 10 años. O sea, no estoy hablando de, hice un año comerciales. Sí, No, claro. fueron 10 años de estudiar, terminar la prepa, estudiar actuación, seguir haciendo comerciales, etc. A veces me iba bien, a veces me iba mal. Administrarme era muy difícil, yo era muy tonto para administrarme, era muy joven, entonces la verdad es que no era muy bueno. Pagaba rentas por adelantado a veces porque si no me correteaba el de la renta, me quedaba sin dinero, etc. Hasta que tuve la fortuna me quedé primero en varias películas y me bajaron de las películas porque no era famoso. Y tenía esta cosa de que siempre querían que fuera el protagonista. Pero queremos que seas el protagonista, pero no eres nadie. Entonces, pues te quedaste con el papel, pero te lo vamos a quitar. Qué tontería, ¿no? Y yo, pero pues es que nunca voy a ser, ¿sabes? Nunca voy a ser nadie si no me das la oportunidad. Y pasó 4 lunas. Y entonces yo no me emocioné tanto porque dije, me lo van a quitar. Y no me lo quitaron. Y cuando terminé de grabar, me solté chillando, la neta. Camino a mi casa, nadie me vio. Y yo aquí contándolo. Pero me solté chillando rumbo a mi casa. Cuando estrenamos en Guadalajara. Yo estaba, no sé por qué. Sí. Por alguna razón. Estrenamos en Guadalajara, fue mi primera película en festivales. Ahí está. Ganamos varios festivales. Y en ese momento, mientras esto que están viendo en pantalla en este momento sucedía, yo llegué a hacer una obra de teatro protagonizando con Susana Alexander, de Ocesa. Entonces sucedió como esta casualidad en donde finalmente me dieron mi película. 3 años después se estrena en cines, porque se tardó mucho en llegar después de festivalear. Y en el momento en el que se estrena en cines, yo estoy por primera vez protagonizando una obra de teatro de Ocesa con Susana Alexander. Esto al mismo tiempo. Y siento que eso fue el empujón donde la gente ya hizo a este vato ya lo he visto en comerciales, ya ha venido a hacer audiciones, y ahora ya está ahí, ya está en la pantalla grande en los cines y ya está acá en el teatro haciendo esto. Entonces, ese fue, según yo, el momento en donde la rueda terminó de dar la vuelta y empezó a girar. Pero para ese momento, pues pasaron 10 años, un poquito más, pues. Y entonces ya empezaste a vivir de ser Y actor. empecé a vivir de ser actor, en efecto. A partir de ahí empecé a vivir de ser actor. Y también tuve que aprender a administrarme, a pagar impuestos, a muchas cosas claro. de las que no estaba informado. Y me equivoqué muchas veces. Y tuve que corregir y aquí sigo. O sea, han pasado muchos años y desde entonces vivo solo de ser actor. Oye, Gustavo, y luego, ¿qué haces? ¿Qué hace el actor? O sea, tú haces un casting y
no sabes si te van a llamar, Ajá. ¿no? Y entonces esperas Sí. y pueden pasar meses Sí. y no trabajar, pero Sí. como trabajaste una película, a lo Sí. mejor tienes para vivir y luego te vas administrando, o sea, tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste, pero como todos los freelancers, o sea, la gente que se dedica, no sé, los psicólogos, por ejemplo, que dependen de sus pacientes, los fotógrafos que dependen de que alguien los contrate para vender sus Los fotografías. abogados que les cae un caso, ¿no? Exacto, igual los actores. Entonces, yo a veces hay que aprovechar la bonanza. Hay momentos en donde me caen proyecto tras proyecto y lo aprovecho. Sé que no me puedo aventar más de 2 proyectos seguidos si hay serie involucrada porque es mucho estrés y la gente la gente no lo sabría, pero no tienen idea de lo desgastante que es trabajar en este medio. O sea, es trabajar 18 horas sin problemas, aparte. Dormir 3 durante meses. Y repercute en la salud. Y ahorita Cañón. me vas a platicar, porque eso es importante. Vamos al último corte y regresamos ya en la recta final de la conversación con Gustavo. Qué rápido, ¿verdad? Sí. Ni te he preguntado lo más Hagamos otro. importante. No te he preguntado. Quiero aparecer yo ahí Oye, dando te vueltas. vamos a poner tu carita. Oye, tu carita, pues ya es el último bloque. Y yo tenía tantas preguntas que hacerle a Gustavo, pero bueno, se las voy a hacer mañana cuando ustedes me estén viendo. Exacto. Oye, Gustavo, qué maravilla. Te pasa a todos. Claro, es suerte. Te decía yo en comerciales que alguna vez escuché a un actor decir que el éxito de los actores, él se lo atribuía en un porcentaje al talento, no sé, un 30% al talento, un 20% a la formación académica, no sé qué. Y él hablaba mucho de relaciones públicas, que para él decía que era importante. Y entonces uno piensa, uno deduce cuando escucha estas cosas que el actor debe andar en los lugares correctos, ¿no? Y es como una cosa que piensan mucho los actores y las actrices. Es como de, tengo que estar en ese cóctel, tengo que estar en el cumpleaños de no sé quién. Obviamente, y no los juzgo, o sea, No, para nada, algo yo que tampoco. está. ¿Qué tan importante es eso? No sé. Lo que pasa es que en mi caso Ajá. no lo ha sido. Definitivamente tú, las relaciones públicas no fue lo Para no. nada. No, de verdad, no tengo un trabajo que yo pueda contar que diga, esto fue por esto. Fue porque fui a la fiesta de Cuarón. Ni uno solo. Y ahí estaba no sé quién. Ni uno ok. solo. Todos los puedo rastrear por trabajo. Todos. O sea, te puedo literal hacer como todo mi currículum Qué de interesante. qué llevó a qué vieron, para qué me marcaron. Y tengo amigos, no les juzgo ni un solo segundo, todos le estamos echando ganas, que van a todos los cócteles, a todas las fiestas, se llevan con estos productores, se van de viaje con ellos, esto, el otro, tatará, y no tienen trabajo. Que habrá quien le pegue. Habrá quien le pegue. Y no solo eso, también creo que tenemos en México sobre todo la idea de que la industria del entretenimiento es Televisa. Y entonces la fama de Televisa es esta cosa de nepotismo en donde si eres sobrino de Julisa o si eres, ya sabes, vas a terminar en un grupo, te van a hablar para una novela, cosa que sucedía mucho y era muy normal que sucediera en lo que la mayoría conocemos como la industria del entretenimiento, pero si ya lo amplías a lo que es el cine, el teatro, esto, el otro, no funciona de la misma forma, no se trata de amistades, según yo, se trata de talento, se trata de disciplina, de constancia y de mucha fortuna, la verdad, de mucha suerte. O sea, yo sé lo afortunado que soy. A pesar de que acabo de decir que me tardé años y que fue muy laborioso, también sé que soy muy afortunado porque hay otros actores y amigos míos también, muy talentosos, que tienen la misma cantidad de tiempo buscando lo que yo, que no les ha pasado. Entonces, me queda claro que soy un vato muy afortunado. Lo eres, pero creo que la fortuna también viene a veces acompañada del esfuerzo, ¿no? O Sí. O sea, si no le estás ahí picando, no te va a pasar. Pero el asunto es, a veces, aunque le estés picando, pues tampoco pasa. A veces tampoco pasa. Sí, caray. Ahora, es más probable que te pase si estás ahí. No, y luego yo he conocido gente con un talento desbordado. Sí. Sin disciplina. Pues sin suerte, sin disciplina, que dices tú, ¿cómo está aquí? Lo veo en una obra muy pequeña, en algún lugar recóndito de Hermosillo, y digo, esta persona, y nunca se va a ir, y a lo mejor ni quiere,
no, a lo mejor a lo mejor aquí está bien. Y también te quiero preguntar eso, Gustavo, porque tú eres de Hermosillo, tú Sí. eres de Sonora, hace mucho que no vives aquí, pero Sí. constantemente no eres alguien que se alejó tampoco de su tierra, siempre estás acá. Ah, hombre, sí, me Cada encanta. que puedes estás Sí, aquí. sí, sí. Aquí, Este, aquí está mi familia. Aquí está tu familia. Los tiempos han cambiado. Sí. Hermosillo ha crecido. Sí. La oferta cultural y artística en Hermosillo también ha crecido. Sí. Y ahora vemos, no sé, artistas, en el caso, siempre me encanta sacarlo, pero el caso de Karim León, ¿no? Sí. Que sabemos que salen como súper entregado a Hermosillo, que viene aquí tiene su casa, aquí vive, aquí va, te lo encuentras en la farmacia, en no sé qué. Y muchos otros casos de gente que de pronto, y todo esto empieza como a despertar una especie de industria, y ahora hay mucho videoclip haciéndose en Hermosillo. ¡Qué padre! Qué padre, ¿no? Y luego hay mucho cortometraje haciéndose en Hermosillo, de repente hay 5 largometrajes que se estaban haciendo el año pasado, y dices, ¿tú qué está pasando? Pareciera que, Yo hay 2 que me quiero traer por acá. por favor, Sí, en eso estoy. pareciera que los actores y la industria creativa en general pudiera ya encontrar un lugar para estar en Hermosillo. Estaría increíble. Yo hubiera deseado tener esa oportunidad. Eran otros tiempos. Sí, sí, sí. Hubiera deseado muchísimo tener esa oportunidad de acercarme y de que fuera más tangible mi sueño, de verlo no como un sueño, sino como una posibilidad, como cualquier otra carrera. Me hubiera encantado. Y a mí me despierta mucha curiosidad porque sé lo talentosos que somos los sonorenses y entonces me daba mucha frustración o me ha dado mucha frustración estar allá y de pronto encontrarme con compañeros y compañeras de Hermosillo y conectamos así, o sea, es de, nos agarramos entre nosotros, ya sabes, no te preocupes, oye, hay un casting allá, oye, no sé qué, no es esta cosa como ni de envidias, al contrario, es como de empujarnos entre todos para hacer bola y que nos vaya bien. Como con el Jorge Luis Moreno, que adoro con todo mi corazón. Sí, mucha gente muy talentosa, la María del Carmen Félix, que viene a hacer un taller de actuación acá. El Osvaldo Sánchez, que le acaba de ir súper bien. Sí. Que ganó Morelia. Sí, 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 sí. Que ganó Morelia. Me encanta. Cuando tú ganaste con Tierra de Vaqueros, Sí, claro. me encanta, me Bueno, encanta yo no ver. como actor. Yo quise ser actor. ¿Sí? Yo quise ser actor. Bueno, estudié actuación un tiempo Por cierto, eres muy bueno, ¿eh? La gente no lo sabe, pero compartimos escena yo y Oliver actuando en una ocasión. Y el Fer. Con el Fer con el Alves. Fer. Y dirigidos por el Fer. Para giros por el Fer. Sí, sí. Para una película que tal vez se haga en algún momento, que nos haría muy felices. Oye, qué padre la pasamos, ¿no? La pasamos Qué padre. padrísimo. Qué padre. Mira, hubiera tenido preparado el clip y lo hubiéramos puesto. Pero Gustavo, ya en la recta final del programa, yo te agradezco mucho que hayas venido, porque tú vienes a Hermosillo a estar a gusto, y se entiende, Sí. a descansar, a estar con tu familia, a ir a las posadas, a comerte tus tamales de carne, tu menudito. Sí. No, a estar He hecho todo eso. A estar a gusto. Te he visto te lo juro, un montón de podcasts. A Gustavo lo ha entrevistado todo mundo. O sea, no necesitabas una entrevista más. y te agradezco que te hayas tomado No, el hombre, tiempo. no. Gracias a ti por el espacio, gracias a ti por tu amistad. Te quiero mucho. Yo Me también. estoy muy orgulloso de ti. Me encanta que tengas un espacio en Telemax. Me recuerda mucho a, pues, literal, nuestros tiempos cuando estábamos aquí. Yo feliz siempre de venir a platicar contigo, porque aparte, pues, platicar contigo, literal, no se siente ni como trabajo, ni como obligación, ni como Oye, compromiso. y te quiero pedir una disculpa pública al aire por Oh. haberte hecho bullying y por haber, Esto esperaba, a esto por vine. haberme portado como María Joaquina con Cirilo. En carrusel. Pero mira, Si era Cirilo, mira dónde estás ahora. Cirilo se convirtió en Kalimba, ¿qué? Sí, no. ¿Sí? ¿Sí es? No es. Pero de la Gustavo, segunda sí, ¿no? Quiten esa parte, por favor. No la segunda. Según yo sí es. No es. Sí es, güey. No es. Pero bueno, no importa. Tú llegaste lejos, tú estás triunfando. Me da muchísimo gusto a toda la gente que te recuerda de Telemax, porque hay la gente que te vio en el anuncio que ibas a estar aquí. ¿Cómo? Si yo me acuerdo cuando estaba chiquito que venía en los pasillos de Telemax. Y te recuerda con mucho cariño. Y la gente que te conoce, hoy platicaba con un amigo que vio que puse el anuncio y me decía, qué buena persona es ese güey. Así. O sea, creo que la gente te reconoce mucho también la calidez humana que tienes. Y yo creo que eso es algo invaluable. O sea, tengas o no tengas chamba, ganes como actor, no ganes como actor en obras de teatro, películas y demás, tienes una calidad humana enorme.
Y eso es un reconocimiento que es más Muchas difícil gracias, amigo. todavía en estos tiempos. Así es que te vamos a pedir que vengas más, Hermosillo. Sí. Y que estaría muy interesante, ahorita dijiste que traías 2 proyectos, pero sí, tender un puente, ¿no? Con los morros que están empezando a querer ser actores. Me encantaría. ¿Verdad? Hacemos Me algo. encantaría. Me encantaría, de ¿Verdad? verdad me encantaría. Me parece muy yo bien. feliz. Yo te voy a pedir, por favor, que te Orgulloso pongas, sonorense. que te pongas de pie Me pongo de pie. y que me hagas el favor de poner tu autógrafo ¡Mi autógrafo! con todas estas personas que hacen arte de alguna manera Me encanta. en Sonora. Me encanta. Ahí está Gustavo Egelhaf a punto de poner su... Estoy viendo dónde, la verdad. Ya no hay lugar, pero mira, hay por allá, hay por acá, arriba del Pablo Galindo. Ah, mira, me lo puedo poner allá. Arriba No de- voy a alcanzar yo aquí jugando al alto, pero no importa. Gustavo Egelhaf, ex conductor de Telemax y ahora protagonista de todas las carteleras de México. Véngase para acá, Gustavo. Muchas gracias. Amigo, muchas gracias. Te quiero mucho. Y te esperamos pronto, de nuevo en Cuando Telemax quieran. y por supuesto de nuevo en Hermosillo con esos 2 proyectos que dijiste que traes. Y cuando Te quieran, ayudamos. venimos a platicar. Me parece Yo perfecto. Señores y señores, gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente jueves, que ya va a ser por cierto Navidad, aquí a punto de las 7 de la tarde a través de Telemax. Gracias.